Bienvenidos al capítulo 2 de la tercera temporada de nuestro podcast P&P Democratización. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo va todo? Aquí vamos, a un mes, menos de un mes, Menos de un mes. del 28 de julio. Sí, sí. Te Con todo el noto, entusiasmo. te noto feliz, entusiasmado, alegre. Con todo el entusiasmo. Con todo el entusiasmo. Total, muy total. bien. En esta edición número 30 de la revista abordamos temas internacionales. Son 5 artículos. El primero de nuestra querida Adriana Bersner Herrera, que escribió sobre Latinoamérica y el Caribe, perspectivas de su relación con China, Rusia, Estados Unidos y Unión Europea. También escribió con nosotros Carlos Romero, un artículo que se titula Un nuevo ciclo en las relaciones interamericanas. Luego también nuestra querida Elsa Cardoso, Rusia y Latinoamérica, opacidades, asimetrías y peligros. Juan Pablo Cardenal, es una muy buena incorporación. Él ha estudiado China durante muchos años y el artículo es sobre eso, China en la crisis democrática latinoamericana. Luego Ramón Cardoso, nuestro querido Ramón, fundador de Forma, que ahorita está viviendo en Berlín. Dice, la alianza entre América Latina y la Unión Europea en el contexto de la transformación del orden global. Y por último, una entrevista que hiciste tú a Mariano de Alba, donde hablaron sobre la comunidad internacional y su relación con los autoritarismos. Sí. Entonces, bueno, creo que es un artículo que trata el tema internacional desde una perspectiva, para analizar los nuevos autoritarismos. Sí. Y, unos artículos que ayudan a comprender, ¿no?, cuál ha sido el desarrollo de esto. Es un tema internacional. Obviamente no quisiera ser... Perdón que tengo que abrir el portón de mi casa. No te Pero no preocupes. importa, seguimos hablando. Aquí somos multitasking. Que es un tema internacional y obviamente no está en mi ánimo hacer campaña, pero Edmundo González es diplomático. Pero no está en mi ánimo hacer referencia... presentó un libro ayer, ¿te acuerdas? O sea, lo representó. Sí, lo había presentado antes. No está en mi ánimo hacer campaña. No, por Edmundo. Pero es diplomático. Es diplomático, o sea, que maneja todos estos temas. Y yo le mandé la revista, está en mi lista de distribución y le llegó. Y seguramente para los que viene es muy importante porque Venezuela también tendrá que ubicarse nuevamente en el escenario ahora de los países democráticos, ¿no? Bueno, es que yo creo que, y esto es una cosa que en varias oportunidades se lo he escuchado decir a Julio Borges, y es que la lucha por la democracia en Venezuela representa mucho lo que es el conflicto entre Occidente, los valores occidentales, y no Occidente o estos valores no democráticos que encarnan, claro, China, Rusia, Cuba, mucho más cercano, y que una disputa que nos es muy local y muy propia, ¿no?, que es el problema venezolano y salir de este atolladero en el que estamos y avanzar hacia la democracia, tiene una afectación directa, ¿no?, al equilibrio mundial. Sí, claro. Por eso decía, es reposicionarnos, luego de estar durante mucho tiempo, 25 años, con este club de países autoritarios, de gobiernos autoritarios, y ahora, de nuevo buscar un espacio con los países democráticos, con todo lo que eso representa, ¿no? Y también la importancia de defender y respetar estos foros internacionales que Venezuela al final, o el gobierno chavista, pues se dedicó a minar, a boicotear, a vaciar. Y ahora, además, y ahora, la posibilidad de volver a esos espacios, y además con una voz, ya democrática, entendiendo además que en ese marco también hay unas normas que respetar, que es lo que hace posible la convivencia, y temas, por ejemplo, y luego abordamos algunos de los puntos que están allí, ¿no?, que habla también sobre todo el tema con las relaciones con países como China, Rusia. El artículo de China, por ejemplo, interesante la influencia que ha ejercido en Venezuela y en la región desde el punto de vista también económico, de cooperación. Y también eso va, claro, y cómo también eso va condicionando y la influencia que pueden ejercer también en el plano político, ¿no? Pero nuevamente, pensando en una nueva etapa de la política exterior venezolana, el entender que también hay instituciones, por ejemplo el caso en Colombia con Petro. Petro está allí gracias a que Colombia, país democrático, con sus más y sus menos, pero un país democrático, respeta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y allí obviamente abusos como este tema de las inhabilitaciones, caen allí, son condenadas, rechazadas por estos foros, por estas instancias, y los países tienen que ajustarse porque además tú te comprometes
a también, digamos, ceñirte a las normas que se establecen, a los fallos que establecen estas instancias para el respeto de los derechos humanos, los derechos políticos, etcétera. Aquí es que, bueno, todo eso se destruyó y es parte de la involución y, bueno, obviamente una nueva etapa llevaría a recuperar y a volver a esos espacios, que también significa, por cierto, aumentar la protección de los derechos de todos los ciudadanos, no solamente un tema de los políticos o un tema, como decía, estas inhabilitaciones y tal, sino que, bueno, tienen un espacio para protestar, para reclamar y para ser escuchados, y que también los gobiernos tengan ahí, pues, bueno, que rendir cuentas, que responder ante esas decisiones. Entonces, bueno, obviamente esto sin ningún ánimo de Bueno, promover sobre ninguna todo candidatura en porque particular. una de las cosas que también se ve ya no tanto en los 5 artículos en particular, sino en la edición, es como pareciera que este eje autoritario, no democrático, es mucho más hábil en materia de cooperación y de transferencia de herramientas para el poder o para la opresión o para la represión, que los países democráticos, ¿no? Que los países democráticos hay como una impotencia, ¿no? En la capacidad de ayudar, de acompañar, de incluso condenar, ¿no? Las cosas que evidentemente están mal. Hoy que estamos grabando, ¿hoy qué día es? Hoy es 3 de julio, exacto. Se presentó el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, y es una cosa dantesca, terrible, claro, lo que ahí se narró. Y están las voces de Occidente y los de países democráticos que por supuesto condenan, piden reivindicaciones, piden justicia y tal, pero bueno, al mismo tiempo tienes al representante del gobierno venezolano diciendo que nada de lo que está ahí es verdad, ¿no? Sí, sí. Y es como una recreación del tango cambalache, ¿te acuerdas? Total. Sí. Que el tango cambalache, que se da lo mismo ser obispo, rey de bastos, caletero o polizón, ¿no? Creo que entonces, bueno, que más o menos eso es lo que pasa, ¿no? En esas instancias, y para el ciudadano es profundamente doloroso, ¿no? Porque, claro, bueno, porque efectivamente caemos en la plena conciencia de que las soluciones a estas atrocidades, a estos horrores, a estos desmanes, a estos abusos, a estas violaciones de derechos humanos, bueno, en un sentido estamos solos, ¿no? Bueno, y también cosas que hemos hablado y tú has escrito sobre eso también, bueno, cómo las democracias, y pensando también en su momento en el caso de Venezuela, bueno, logran tener como anticuerpos, digamos, cómo defenderse, ¿no? de todos los ataques que reciben desde dentro del propio sistema democrático, y también, por supuesto, de factores externos. Y en Venezuela eso se vive, lo que dice Mariano Dalba en la entrevista, digamos, hay una limitación, o sea, creer que la solución, que la respuesta va a venir por la vía de una intervención extranjera, no intervención hablando aquí del punto de vista militar, ni mucho menos, sino una presión diplomática, ¿no? Exacto. En realidad, bueno, es muy limitado y te deja ver que sí, puede haber un acompañamiento de los países, puede haber una solidaridad, pero bueno, al final la respuesta está dentro del país, y son esas limitaciones que quizá, claro, esas alianzas que hacen estos gobiernos autoritarios, que pasa también con ellos que, sí no tienen límite, es que al no tener límite, al no tener escrúpulos, exactamente. Entonces, claro, tú cometen todos los atropellos, todos los abusos, todas las arbitrariedades, porque bueno, no hay ningún tipo de respeto por el derecho internacional, ni mucho menos, sino que todo es a la brava, y así también esa es la gran diferencia, porque bueno, la democracia también te exige, bueno, tiene canales institucionales, procesos de toma de decisión, exactamente. Entonces, claro, ahí hay una diferencia muy grande, y también quizá lo que tú señalabas, ¿no? Eso ha generado frustración en la gente que quizá espera, ¿no?, una respuesta más contundente, pero al final, bueno, sí, hay un acompañamiento en estas obras, además clave, las intervenciones de gobiernos que históricamente, o de líderes que históricamente han sido cercanos al chavismo, como Lula, por ejemplo, en Colombia, el mismo Petro, Lula en Brasil, perdón, Petro en Colombia, y otros que también están por allí en la región, bueno, como muy pendientes de lo que está pasando en Venezuela con las elecciones, pero bueno, sabiendo que al final hay unos límites allí, y que es difícil eso, que estos gobiernos vayan más allá de lo que puedan aportar, ¿no? Pero, a ver, o sea, si nosotros no fuésemos venezolanos, sino que estuviéramos viendo esto como
científicos en una universidad en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sería muy divertido. Seríamos felices, no mentira. Sí. Estaríamos en un nivel de... Viví con él. Viví con él. Exacto, si no fuéramos las ratas del laboratorio, sino quienes estudian a las ratas, ¿no? Claro, sería una maravilla. Si estuviéramos en eso... Digo, yo creo que las democracias del mundo en un sentido se tienen que repensar. Es decir, totalmente. Los mecanismos de protección de los sistemas democráticos definitivamente están vencidos o degradados. No es lógico lo que, digamos, lo que está viviendo el mundo desde... Lo que pasa es que nosotros fuimos pioneros en la destrucción, que empezamos en el 98, pero esto en el mundo empezó más en el siglo, o sea, más avanzado el siglo XXI. Pero... digamos, no es normal que las instancias que nacieron, por lo menos Naciones Unidas, 45, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los horrores de la guerra para proteger los derechos fundamentales de la persona humana y todas estas cosas, que se haya degradado a esto. O sea, tiene que haber, digamos, el siglo XXI nos está demostrando que debería haber, si no la hay, quizás la hay y no lo sabemos, pero debería haber un espíritu revisionista y reformista de los mecanismos que definitivamente están agotados. O sea, yo creo que en el caso venezolano, una de las cosas que nosotros hemos aprendido, y a partir de los fracasos y los golpes que nos hemos dado y las metidas de pata y todo, es que la comunidad internacional puede ser muy importante siempre y cuando nosotros hagamos nuestro trabajo. Total. Es decir, la comunidad internacional por sí misma no... Pues sí, no es El Salvador, no es que te va a sentar a esperar que ellos vengan. No va a hacer algo, nada, claro. Nosotros tenemos que hacer, claro, pero ese de nosotros hacer nuestro trabajo, implica, no sé, 6 personas asiladas en la Embajada de Argentina, presos, dirigentes parroquiales y dirigentes municipales por el solo hecho de ir a una manifestación política, torturas, presos políticos, exiliados, claro, persecución y todo lo que no sabemos y que la democracia nos irá mostrando. Una vez que recuperemos la democracia todo se va a saber y quizás va a ser una carga muy dolorosa que nos va a tener que tocar llevar, pero yo creo que, digamos, los países tenemos que repensarnos eso, incluso en la reconstrucción de Venezuela. Claro. Yo siempre pienso que sería muy bonito tener un ministerio de cooperación una vez que nos liberemos, ¿no? O sea, un ministerio o un espacio en donde nosotros podamos ayudar a las democracias que están en proceso de degradación o a los países que quieren recuperar la democracia, porque nosotros tenemos un know-how de cómo hemos hecho, cómo hemos sobrevivido, ¿no? Digamos, hasta ahorita no hemos sido del todo exitosos, pero hay un acervo, ¿no? de aprendizaje, de historia, de trabajo que podemos compartir, y creo que es deber de generosidad democrática compartirlo una vez que lo tengamos. Pero eso hay que, no sé, yo creo que es, y sobre todo Estados Unidos, el debate Trump-Biden, total, no solamente fue desesperanzador para ellos, es desesperanzador para la democracia mundial. Total. Bueno, fíjate, una de las cosas que menciona ahí el profesor Romero también, es la complejidad en este momento, ¿no? O sea, la cantidad de grupos, intereses que también está en medio de esta discusión, ¿no? Lo difícil que es, por ejemplo, instancias como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tomen allí con ese poder de veto que tienen unos y otros, a avanzar en temas que son urgentes, el tema de la diferentes conflictos, pues en el tema humanitario, lo que está pasando en Gaza, etcétera. O sea, una cantidad de ejemplos que tú ves allí, sí, que dicen hasta qué punto la comunidad internacional tiene la capacidad de poder repensarse precisamente para ser mucho más efectiva, que no solamente se limite a la denuncia, también entendiendo esa línea que siempre está allí en cuanto al respeto a la soberanía, a la autodeterminación, ¿no? La no injerencia de cada país reclama, por supuesto, ¿no? Tener las riendas de su destino, por alguna manera, para decirlo de alguna manera, pero también el hecho de que tienes que responder y hay una responsabilidad ante la comunidad internacional, y no puedes entonces, pasar por encima de las normas y con la excusa de que tú haces en tu país lo que te dé la gana, entonces generas aquel cambio que da destrucción. Y por eso, pasa mucho por revisar, porque incluso hay una cantidad de foros que se han creado simplemente como foros paralelos para ir contra aquellos, claro, o sea, no que buscas reformar, mejorar, sino que se dan alianzas, que a veces desde el punto de vista ideológico, como se ha dado en sí, el foro de Sao Paulo, foro de Sao Paulo, etcétera, etcétera, que obviamente no dan respuesta, sino que sirven exactamente para hacer alianzas entre quienes comparten de repente una tesis ideológica
o ciertas posiciones, pero que no dan una respuesta a la sociedad. Por eso decía la importancia, cuando tú piensas en foros que respetan o que velan por el respeto a los derechos humanos, bueno, que eso también significa, o sea, no es un tema de verlo como una cuestión de políticos, no, sino que tú como ciudadano te ves afectado y tienes también esa instancia para reclamar, para protestar, sí, y para ser escuchado, y eso debería también entonces colaborar o contribuir a que se alcance la justicia, ¿no? Entonces, es todo un panorama cada vez mucho más complejo, lo que tú señalas también, bueno, en el caso de Estados Unidos, que está a las puertas de una elección, lo que eso representa, ¿no? para el mundo. No, y una elección, una elección muy complicada. O sea, es que estaba viendo en Instagram una comediante mexicana que me pareció divertidísima. Yo seguramente no voy a ser tan divertida como ella, ¿no? Pero una de las cosas que decía era que cuando ella vio el debate, por primera vez se sintió orgullosa de la política mexicana, ¿no? O sea, porque claro, dijo, gracias a Dios vivo en México y no en los Estados Unidos, porque si no dentro de unos años sí, tocará salir corriendo, ¿no? Y bueno, un comentario cómico mexicano, que yo no fui tan cómico como ella, quizás les ponemos acá el link porque es divertidísima. Pero sorprende mucho el nivel de erosión del sistema político norteamericano y cómo eso afecta bueno, la política mundial, ¿no? Porque claro, sigue siendo el hegemón, o sea, un imperio, claro, sí, ciertamente. Entonces, ¿cómo eso...? Y pensar, bueno, o sea, lo que se vio el 6 de enero, cuando ¿no? Trump... Exacto. O sea, eso es impensable, eso es una cosa... Por eso yo digo que Obama fue el primer presidente afroamericano y Trump el primer presidente latino de Estados Unidos, ¿no? O sea, una cosa impresionante, ¿sabes? Es una cosa que tú ves en América Latina y te parece parte del folclore, ¿sabes? Y echa broma con eso, pero que ocurra en Estados Unidos es ya es otro nivel. Y bueno, ha llegado a este nivel también de crispación y creo también, bueno, es una llamada, y lo vemos también lo que está pasando en las elecciones en Europa, ¿no? Bueno, también las complejidades en cada una de estas sociedades, cómo se está perdiendo el centro europeas, y se va a los extremos, ¿no? Posiciones más, bueno, están de moda las mujeres de derecha. Las mujeres de derecha, sí. Y toda la discusión que se ha generado, ¿no? También en Europa, en Estados Unidos, o sea, de verdad que es para verse allí. Y bueno, también todo eso tiene un impacto, por supuesto, sobre lo que está pasando en América Latina y hasta en Venezuela, porque al final el tema de Venezuela, ese es otro, ¿no? Que siempre estaba incluso en las campañas en Estados Unidos, o sea, no se ha utilizado en países de América Latina, en España por supuesto, pero ya hasta en Estados Unidos el impacto de la migración de Venezuela, bueno, también se convierte en un tema interno, o sea, no solamente un tema de política exterior, un tema de energético y tal, sino un tema que está en la campaña y que tiene una influencia importante también. Yo lo que creo es que es un momento del mundo, vivimos perdón, de Edmundo. De Edmundo. Ah, ok. Del mundo, es como un momento de transición, ¿no? De transición de sistema, de transición de modo de pensar, de transición de organización social, de cambio, ¿no? Y sí, los momentos de cambio, por supuesto, que son duros y producen incertidumbre y hacen que la gente, bueno, que haya crispación, que haya polarización, en un sentido... Eso es comprensible. Y yo, por ejemplo, no tanto en estos análisis, me estoy saliendo de la revista, pero en los análisis sobre todo el resultado de las elecciones europeas e incluso también con respecto al debate de los Estados Unidos, a veces veo análisis que juzgan mucho al ciudadano, o sea, digamos, bueno, es que todos los votantes todos son de ultra lo que sea, ¿no? O izquierda o ultraderecha. Y la verdad es que quizás las cosas son un poquito más complicadas, ¿no? O sea, claro, que no es que eres ultra de algo, sino que llegaste ahí por alguna razón, ¿no? Y además pasa, por te decía, también por revisar lo que está ocurriendo en cada uno de estos países, hasta qué punto los mecanismos, las instituciones, las fórmulas que se han aplicado durante mucho tiempo, bueno, ya no dan respuesta. Entonces, claro, también hay un reclamo de la gente, las élites políticas no se montan, digamos, a tiempo en ese reclamo, no lo saben interpretar, leer, y obviamente, bueno, surgen otras propuestas y la gente, bueno, se va acercando a otras que pueden estar equivocadas o no, que no son las mejores, podemos sin duda alguna discutirlo, pero también hay que ver, bueno, qué está pasando con estas fuerzas tradicionales, si han perdido conexión, si han perdido ya la capacidad de responder, y por eso, bueno, eso pasa por hacer como ese examen, ¿no? De lo que está pasando, esa evaluación de lo que está pasando, porque bueno, eso, hay mecanismos y fórmulas, el tema de la Unión Europea que siempre está en debate, y vemos que bueno,
hay tensiones, gente que quiere salirse y bueno, ¿qué está pasando? Hay quienes dicen, bueno, la Unión Europea es la solución y algunos dicen, bueno, también es el problema, o sea, ¿qué está pasando Sí. internamente con la burocracia, con la conexión con la gente para dar respuesta? O sea, no solamente pedirle a la gente Sí. que, digamos, se sacrifique, no sacrifique, sino que, bueno, defiende esta idea, defiende esta propuesta, bueno, pero darle las razones, darle argumentos. Hay más gente que siente que ya no le están hablando a ellos, o sea, que no están abordando y dando solución a sus problemas. Sí, bueno, nos toca terminar, pero esto que hemos venido hablando me recuerda, hay un artículo que salió en la nueva edición de Journal of Democracy, que es de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Arthur Brooks, un tipo muy chévere, que, bueno, ahorita por supuesto no me acuerdo el título del artículo perfectamente, pero habla sobre crisis de la democracia, crisis de valores y alejamiento de la virtud cívica, ¿no? Es decir, la democracia en los Estados Unidos ahorita está en este estado eh, porque entre otras cosas se ha perdido la materia virtuosa del ciudadano que la hace posible. Y el artículo comienza con esta frase que es muy famosa de, creo que es de Jefferson, no sé, estoy citando malísimo, pero estoy casi segura que es de Jefferson, cuando ya terminan la Constitución norteamericana y una señora le dice, bueno, ¿qué tuvimos, no? ¿Qué tenemos, una monarquía o una democracia? Y él le dice, si la saben cuidar, tienen una república. Entonces, la verdad es que quizás es que no la estamos sabiendo cuidar, ¿no? Y que unos parámetros de democracia, de vida cívica, de conciliación, de respeto, de encuentro, una cultura de consensos, nosotros mismos la llevamos al... Se acabó, ¿no? Por Sí. nuestra propia acción, ¿no? Y que bueno, y los políticos son reflejos de lo que es la sociedad, no vas a tener unos políticos virtuosos y santos y perfectos si tienes un país que está en la quilla, ¿no? Bueno, En y términos de hecho esa discusión en la que está prendida también en Estados Unidos ahorita, ¿no? Hasta qué punto es ese replantearse de los consensos, con la crispación que existe, con la tensión que se viene arrastrando. Bueno, Bueno, ¿cómo pero es que es hacer y insólito que conseguir en ninguno de los dos una partidos haya respuesta un hombre o una mujer que pueda asumir el liderazgo de una candidatura presidencial. O totalmente? sea, es insólito, Sí, de sí, sí, sí. verdad. O sea, que Por no, eso decíamos, hasta qué punto esas plataformas, que estructuras, no haya organizaciones un hombre o una tradicionales mujer buena de mediana edad pierdan. que pueda echarle pichón Sí, sí, se han a perdido. hacer el trabajo, Sí, ¿no? sí. De ganarse la confianza de la gente, de trabajar, digamos, y eso nosotros lo vivimos. A mí, este artículo que yo leí de este señor Brooks, me lo leí esta semana, me recordó mucho a toda la literatura venezolana en los años 80. O sea, la literatura venezolana del quiebre de la democracia venezolana en 1998 se empezó a escribir a partir del Viernes Negro y era justamente esto, los índices de frustración, la gente que en el Latinobarómetro, los venezolanos que no pedían, que no creían en las elecciones como herramienta de cambio político, que se pedía mano dura, que no creían ni en los políticos, ni en los partidos políticos, ni en nada que oliera a la política, Claro. y que, bueno, en donde se sentían representados era por estas calles, en Radio Rochela con el Comejobo y estos sketches Sí. que hablaban bueno, de lo mal que estábamos como sociedad, y da un poco de susto porque, digamos, no es un paisito, o sea, Claro. es Estados Unidos, ¿no? Que es un Total. continente, ¿no? Sí, sí, Subcontinente sí. completo. Sí, no, el impacto es tremendo y por eso, bueno, toda esa discusión y lo que tú señalas, bueno, hasta qué punto esos partidos no han logrado, ¿no? Renovarse y tener una propuesta distinta y también la importancia de construir esos consensos, o sea, una cantidad de políticas que no terminan de avanzar, bueno, por el choque, o sea, de repente demasiado ideologizado, demasiado hacia los extremos, y es un tema, obviamente, eso Muy hace complejo. inviable el proyecto, ¿no? Pero como Edmundo va a ganar, Claro, los gringos pueden emigrar a Venezuela, ser como el Darien al revés. aquí lo ¿No? recibimos. Sí, como Yo no. creo, los podemos recibir, Claro. porque ya aquí vamos a tener un mejor futuro. ¿Ustedes se imaginan eso? Claro, recuerda que el mundo gira. Exacto. Yo les digo, a mí, todos estos días yo he estado pensando mucho en el día de la elección, ¿no? O sea, una de las cosas más, creo que en psicología, ¿no? Una de las cosas más importantes es que uno pueda imaginarse los momentos e irlos, bueno, proyectando y viviendo para ver cómo uno va a reaccionar ante las distintas cosas que puedan surgir. Y la verdad es que uno ve al país y a pesar de todas estas cosas que hemos dicho que quizás no son muy alentadoras, da mucha alegría, ¿no? Que después de tanto tiempo todavía tengamos gente que vence el miedo, que salga a la calle,
que le apueste al cambio, que quiera seguir adelante, y eso, digamos, después de 25 años es de admirar y es muy bonito. Total, sí, no, toda esta etapa ha sido eso, de reconectar con la esperanza y pensar que se puede, ¿no? Se puede hacer un cambio, creo que ha sido fundamental. Por eso hay quienes se ponen a buscar como diferencia de que no, es que una campaña, una elección no se gana con fotos, no se gana con, bueno, señor, está bien, pero si quieres salimos llorando todo. Yo te digo, o sea, es tan... Durante tanto tiempo nos dijeron que no podíamos. O sea, teníamos como una voz interior que nos decía, ustedes no son capaces, ustedes no van a poder, este mal es superior al bien que ustedes pueden tener, todos ustedes están corruptos. Nos golpearon tanto el autoestima, ¿no? Nos hicieron sentir poca cosa, la verdad. Es como una persona sometida que su voz interior es muy fea. La voz interior de nuestro país durante mucho tiempo fue muy fea. Y redescubrirnos en esa voz simpática, amable, hecha de hora de broma, hecha para adelante, valiente, también, optimista, que cree que es posible, o sea, que cree que es posible, no claudicado, no se ha rendido. Es un verdadero regalo, la verdad, es un verdadero regalo, y creo que la verdad que nadie sabe lo que va a pasar el 28, el que diga que lo sepa está mueleando, no saben lo que va a pasar, pero sí podemos saber qué es lo que le va a poner cada uno de nosotros a ese momento. Así es, y bueno, y regalo esta edición de la revista Democratización, que ya hay que despedirse, porque ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este episodio: Isabela Soto, Sebastián Joresoc, Alondra Coronado y César Aguilera. Busquen esta edición en la página web de Forma, www.red-forma.com, y nos vemos en el próximo episodio.